Muy bien, analicemos en esta oportunidad qué es el texto, qué significa texto. Etimológicamente hablando, debemos indicar que la palabra texto proviene del latín texere, claro que sí, que significa tejer o tejido. De manera que podemos decir que el texto es como un tejido de palabras, proposiciones, cláusulas, oraciones o enunciados. Así es, jóvenes, señoritas, público que me escucha. La palabra texto significa etimológicamente tejido o acto de tejer. ¿Y cómo así? Es que nuestra lengua nos permite ir hilvanando palabras con un significado determinado. Pero esta hilvanación de palabras no es espontánea, no es improvisada, sino se sujeta a determinados cánones, a determinadas normas y determinadas reglas que a lo largo de los años y de los siglos se han ido consolidando para tener un conjunto de lenguas. Y estas lenguas, naturalmente, al ser sistemáticas, al ser fluidas, al tener operatoriedad, han permitido construir una serie de textos. Entonces, nosotros cuando dialogamos, cuando conversamos, cuando escribimos un determinado texto, valga la redundancia, estamos tejiendo, hilvanando palabras, categorías gramaticales, como por ejemplo, categorías como los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los verbos, pero utilizando mecanismos de coherencia, de cohesión, de adecuación. ¿Cómo así? De cohesión, por ejemplo, si utilizamos un conector o si utilizamos una referencia endofórica o exofórica. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cuál será la definición actual? Bueno, existe un cúmulo de definiciones, desde Calzamiglia y Tuzón, pasando por José Cáceres Chaupín, Héctor Pérez Grajales, Bakhtin, etcétera, etcétera. Pero en esta oportunidad, por hacer que esta sesión sea académicamente comprensible, sencilla, objetiva, diremos que el texto es una unidad comunicativa autónoma, más amplia, que expresa un mensaje a través de una sucesión de elementos entrelazados, que componen entre sí un sentido coherente y comprensible. Aspectos resaltantes de un texto. Un texto puede ser escrito de manera, o mejor dicho, un texto puede ser escrito u oral, claro que sí. Recalco, un texto puede ser escrito u oral. En estos momentos, al hacer esta alocución, yo estoy produciendo una serie de textos. Estoy dirigiéndome a ustedes con un texto o variados textos, dependiendo del análisis que se haga a mi discurso. Entonces, el texto no siempre es escrito solamente, sino también es oral. Existen dos mecanismos para expresar, para exteriorizar, para extender el texto: la forma escrita y la forma oral. Texto no es aquel material físico que tiene una tapa, que tiene páginas, hojas, y en su interior podemos observar palabras impresas. No, de ninguna manera. A esto no se llama el texto, a esto se denomina libro de texto. Libro de texto, claro que sí, porque la parte física no representa el texto. El texto el significado, es el contenido semántico presente
analizable solamente a partir de las propiedades textuales, de la cohesión, de la coherencia y de la adecuación. Entonces, podemos indicar que el texto puede ser escrito o puede ser oral. De similar modo, puede ser de variada extensión, claro que sí. Es decir, desde una palabra hasta un libro completo, como los 100 años de soledad. En efecto, señoritas y jóvenes, un texto puede estar conformado por una sola palabra, como en el ejemplo: auxilio, socorro. Es un texto. ¿Por qué? Porque tiene un significado, contiene un mensaje, tiene una connotación pragmática, contextual, se puede dar en la realidad, permite comunicarnos, permite que haya un proceso mental entre un receptor y un emisor. Entonces es un texto, en definitiva. Hola. Otro texto. Estás saludando. Hola. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, un texto puede estar conformado por una sola palabra y también puede estar constituido por los 3 tomos de alguna extraña editorial de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el día de hoy, haciendo un recuento, ya vamos conociendo 3 ideas fundamentales. Número 1, el texto es un tejido de palabras. Número 2, el texto puede ser escrito o puede ser oral. Número 3, el texto puede estar conformado desde una palabra, una sola palabra, hasta un conjunto de tomos inmensos, ¿no?, de alguna obra literaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos. Para que una palabra sea considerada texto, debe reunir varios requisitos. Como por ejemplo, para decir que un texto es texto, valga el pleonasmo, el texto debe comunicar algo. Debe producir efectos en el receptor. Debe tener una intencionalidad comunicativa. Así es, en efecto. Si un conjunto de palabras no comunica algo, entonces no es texto. Recalco. Si un conjunto de palabras impreso en alguna hoja, en algún papiro, en algún formato virtual, no comunica algo, entonces no se trata de un texto. Si es que no produce efectos en el receptor, no se trata de un texto. Si es que no tiene una intencionalidad, un propósito comunicativo, de ninguna manera es un texto. Ejemplo, la palabra socorro comunica todo un mensaje. Alguien está en peligro y necesita ayuda. Por lo tanto, la palabra socorro es un texto. En cambio, la palabra bailando no comunica nada. O sea, no entendemos qué es lo que nos quiere decir. Por lo tanto, esta palabra bailando no es texto. Recalco, esta palabra bailando no es texto. ¿Por qué? Porque el mensaje es incompleto. Bailando es un gerundio. Pero este gerundio, ¿qué más nos expresa? Bailando. Bailando. Estoy bailando, estás bailando, no sabemos si soy yo quien está bailando, si eres tú quien está bailando, si es él o ella quienes están bailando, o en plural o en singular, no sabemos, ¿no? Es decir, nos muestra una información incompleta. En cambio, la palabra socorro, por más que no sepamos quién está en peligro, nos permite conocer un mensaje completo, un mensaje sin información incompleta. Nos permite conocer una información clara, verídica.
Entonces, debemos decir que un texto debe comunicar algo, producir efectos en el receptor y tener una intencionalidad comunicativa. Continuemos. Vale señalar que el texto puede ser una interjección, claro que sí. Hay una palabra, una oración, un párrafo, varios parágrafos, un libro completo, siempre y cuando comunique algo y tenga un punto de inicio y cierre. ¿Verdad que sí? Una interjección. ¿Qué es una interjección? Las interjecciones expresan los sentimientos y las emociones de las personas. ¿De acuerdo? Imaginémonos que estoy golpeando un clavo con un martillo y de pronto me golpeo el dedo pulgar. Y entonces yo profiero una interjección. ¡Ay! Ese ¡ay! Es un texto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tiene una intencionalidad comunicativa. Quiero expresar el dolor que siento. Y quien está a mi costado, el otro trabajador, deducirá, inferirá que me he golpeado, que me duele, que necesito ayuda, ¿no? Que ha pasado un accidente con el martillo y mi dedo. ¿Verdad que sí? Entonces una interjección es también un texto. Pero también un texto, como se dijo, puede ser una palabra, puede ser una oración o enunciado, se le dice a la oración. Porque la palabra oración en el sentido estricto es una categoría que pertenece a la sintaxis, área de la gramática que tocaremos también posteriormente. Un texto puede ser un párrafo, parágrafo o acápite, ¿no? Puede ser un párrafo. Puede estar constituido por varios párrafos, un texto. Un solo texto puede estar constituido por varios parágrafos. Un libro completo, un libro de texto completo, es un texto, valga el pleonasmo, siempre y cuando comunique algo y tenga un punto de inicio y cierre. Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre el texto y el discurso? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el texto y el discurso? Existen estudiosos que indican que texto y discurso es lo mismo, pero a través de los tiempos y de los años y a través de la geografía de los estudiosos, de la gramática del texto, se ha podido vislumbrar algunas diferencias, en algunos casos leves y en otros casos distantes. Muy bien, entonces debemos decir que el texto es una categoría abstracta, claro que sí. En cambio, el discurso es concreto. ¿De acuerdo? Si nosotros analizamos al texto, lo analizamos de manera abstracta. Si hacemos un análisis, lo analizamos en abstracto. En cambio, el discurso es más concreto. Bueno, definamos de manera genérica y luego explicamos. El texto es abstracto, es lingüístico, es producto, es estático, es estructura, es constructo. En cambio, el discurso es concreto, es pragmático, es proceso, es dinámico, es sistema, es acto. En conclusión, el discurso es un texto en funcionamiento, es decir, puesto en práctica. Pero tanto el texto como el discurso se dan cuando las oraciones guardan relación entre sí, responden a una intención comunicativa y giran en torno a un tema. Debemos indicar que el texto es la parte estática, la parte estructural. En cambio, el discurso es la parte dinámica, es el sistema, es la acción, el pragmatismo, la dinámica. ¿De acuerdo? En cambio, el texto tiene una propiedad más pasiva, una propiedad a analizar. El discurso se pone en acción. En estos instantes yo estoy dando a conocer mi discurso sobre el texto frente a ustedes, porque existe interacción. Yo soy el emisor y ustedes son los receptores. Existe interacción, existe, podríamos decir, influencia por parte mía hacia ustedes.
A eso se llama discurso. Pero también el texto está enmarcado en todo lo que estoy mencionando. Pero el texto es más pasivo, ¿no? Es un análisis, podríamos decir, más de propiedades textuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Unidades del texto. La unidad mínima de enunciación es el enunciado. La unidad intermedia formante de los textos es el párrafo, parágrafo o acápite. Aunque la categoría acápite es un arcaísmo, pero si somos conscientes de que es un arcaísmo y utilizamos en algunos casos este arcaísmo acápite, hay validez de uso, ¿verdad que sí? Muy bien. También tenemos las unidades intermedias de estructuras textuales dentro de un texto global, que son las secuencias. Existe una unidad superior de comunicación que es el texto. Así es. Entonces hablamos de un graderío, ¿no? De una escalera en ascenso. Hablamos en primer lugar del enunciado como unidad mínima de enunciación, del párrafo o parágrafo, de las secuencias y del texto. Muy bien. Hablemos en primer lugar del enunciado. ¿Qué es el enunciado? Hace poco les indiqué que enunciado en algunas ramas de la gramática es conocida como oración. En algunas ramas de la lógica, de la matemática, es conocida como proposición. No dejan de tener razón, pero en la gramática del texto vamos a hablar sobre el enunciado. ¿Qué es el enunciado? El enunciado es la unidad comunicativa elemental, una secuencia verbal completa, dotada de sentido. No nos olvidemos, dotada de sentido. Así es. Si es que no hay sentido, no hay enunciado. ¿De acuerdo? Muy bien. Puede estar formado por una oración, claro que sí. Un enunciado puede ser una oración. Un enunciado puede ser varias oraciones, si es que estamos frente a una oración conjuntiva o frente a una oración, podríamos decir, que tiene formas de yuxtaposición. Podemos estar frente a un enunciado cuando estamos frente a un sintagma, frente a una palabra y frente a una interjección, claro que sí. Por ejemplo, un enunciado puede estar formado por una interjección. El ejemplo que les puse, el martillo y el dedo golpeado. ¡Ay! ¿No? Es una interjección y es también un enunciado. Forma un enunciado. Si decimos una sola palabra, yo llamo a alguien con signos de admiración. Miriam, Juan Carlos, Pepe. Estoy comunicando un mensaje. Estoy indicando que requiero la presencia de estas personas. Entonces esta palabra es un enunciado. Un sintagma. ¡Qué frío! ¡Qué frío! ¿No? También es un enunciado. ¿De acuerdo? Es un sintagma. Sintagma. ¡Qué frío! ¿Correcto? Muy bien. Varias oraciones. Así es, por supuesto, claro que sí. Aunque tienes sueño, continúa trabajando y pronto será medianoche, ¿no? Entonces aquí hay varias oraciones. Aunque tienes sueño, primera oración, continúa trabajando, segunda oración, y pronto será medianoche, tercera oración. Varias oraciones, ¿no? Es un enunciado. Una sola oración también es un enunciado. Ernesto lee una novela, dependiendo, ¿no? Si le digo en modo imperativo o es que estoy solamente informando algo, ¿no? Muy bien. Entonces, el enunciado en la mayoría de veces presenta un segmento nominal, que es un sujeto, y un segmento verbal, que es el predicado. En la mayoría de veces, el enunciado es oración. En la mayoría de veces, el enunciado es oración. Pero recuerden que no solamente es oración, ¿eh? Muy bien. Hablemos ahora del parágrafo o párrafo. ¿Qué es el párrafo o parágrafo?
es un conjunto de oraciones relacionadas semánticamente por un núcleo temático. Claro que sí, ¿no? Hay un núcleo temático y se constituye en una unidad textual superior a la oración, y tienen un mensaje autosuficiente e inteligible. Claro que sí. ¿Saben qué? El párrafo o parágrafo es una unidad superior a la oración. ¿Por qué? Porque con el conjunto de oraciones se construye una idea mayor, y esta idea mayor o ideas mayores, puede haber en un párrafo varias ideas mayores, esta idea hace que el ser humano, la persona, comprenda mejor un mensaje, ya que existen detalles, existe profundidad de análisis dentro de este conjunto de oraciones o enunciados. ¿De acuerdo? El párrafo. Estamos hablando del párrafo. En su estructura comprende dos elementos, el tópico y el comentario. Recalco. En su estructura comprende dos elementos, el tópico y el comentario. ¿Qué es el tópico? El tópico no es sino la idea principal, y el comentario son las ideas secundarias. Y esto también funciona a nivel del enunciado y la oración. El tópico vendría a ser el sujeto y el comentario vendría a ser el predicado. Y esto también funciona a nivel temático. El tópico vendría a ser el tema y el comentario vendría a ser los subtemas, ¿no? Entonces, cuando decimos el tópico de mi investigación es, estoy refiriéndome a que el tema de mi investigación es, ¿de acuerdo? Muy bien. Profesor, pero yo había entendido que tópico era el lugar donde vamos a comprar algún medicamento o fármaco. Bueno, tópico tiene la palabra tópico, la categoría tópico tiene pues algunas acepciones distintas a la del texto, ¿de acuerdo? Pero en la gramática del texto, la palabra tópico se relaciona, se vincula más a la idea principal, recalco, la idea principal, no nos olvidemos. Y el comentario constituyen las ideas secundarias. Muy bien. Al párrafo también se le llama, lo que habíamos indicado, parágrafo. Recalco, al párrafo se le denomina también parágrafo. Pero otros prefieren usar el arcaísmo acápite. El arcaísmo acápite. ¿Lo podemos utilizar? Claro que sí. No hay ningún inconveniente, siempre y cuando no lo utilices desmesuradamente, no abuses de su uso, y siempre y cuando seas consciente de que estás utilizando un arcaísmo y que su uso solamente puede ser que tenga una función de dar énfasis a tu mensaje o de dar estética a tu discurso. Correcto, muy bien. Mis estimados y estimadas estudiantes, la estrategia más eficaz para comprender el parágrafo es que identifiquemos la idea principal, que es la idea general y abstracta, ¿no? Y jerarquicemos luego las ideas secundarias, donde están los detalles y los ejemplos. Así es. Entonces, no nos olvidemos que la estrategia más eficaz para comprender un párrafo, porque los párrafos se han hecho para ser comprendidos racionalmente por los seres humanos, ¿no? Por los seres humanos. Esta estrategia pues es, en primer lugar, identificar la idea más relevante, la idea principal, la única idea principal del párrafo o del parágrafo, ¿no? Y luego debemos jerarquizar las ideas secundarias o idea secundaria que pueda existir rodeando, complementando a la idea principal. Muy bien. Muy bien. Clases de párrafo. ¿Existen clases de parágrafo? Por supuesto. Se conoce el párrafo según su función. Puede ser introductorio cuando
idea relevante está al inicio del texto. Puede ser informativa, cuando existe una progresión de secuencias, de enlace, cuando se conecta un párrafo con otro, y de conclusión, cuando finaliza el texto. No nos olvidemos, recalco, existen los párrafos según su función, ¿de acuerdo? Un párrafo puede ser introductorio, cuando inicia todo el texto, es un párrafo introductorio. Pero también vamos a ver en el punto C, según su estructura, cuando la idea principal está aquí, vendría a ser un párrafo analizante. Pero el párrafo inicial es pues de introducción, ¿no? Los siguientes párrafos son de información. Y existen párrafos también que conectan un párrafo antecedente con un párrafo subsecuente o consecuente, ¿no? Y existe un párrafo de conclusión que resume todo lo antes mencionado. Entonces, no nos olvidemos este tipo de clasificación según la función. En segundo lugar, tenemos los párrafos según la intención. Según la intención. Y la intención, naturalmente, es pues de un emisor, porque no puede haber intención de un receptor, a no ser que quiera leer un texto, que quiera oír un discurso, ¿no? Pero en la mayoría de casos la intención surge del emisor, porque él va a transmitir un mensaje. Entonces, la clasificación de parágrafo, de párrafo, según su intención, pueden ser párrafos expositivos, argumentativos y narrativos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y no sería desde el punto de vista de tipo de texto, me dirán algunos, claro, pero esta tipología, este enmarcamiento de la tipología, pues es, podríamos decir, isovalente con la intención, claro que sí. Entonces, tenemos párrafos expositivos, tenemos parágrafos argumentativos, narrativos, poéticos, dialógicos, instructivos, etcétera, ¿verdad que sí? Muy bien. Tenemos otro tipo de clasificación según su estructura, y esto es lo más relevante. En los exámenes de admisión suele venir la clasificación de párrafos desde el punto de vista de la estructura, desde la óptica y perspectiva de la estructura, y pueden ser el párrafo analizante. ¿Qué es el párrafo analizante? Es aquel párrafo que lleva la idea principal en la primera oración. Así es. Si analizas tu párrafo, supongamos que el parágrafo que estás analizando, que deseas comprender, tiene, supongamos, 9 líneas, y en estas 9 líneas puedes advertir quizá 6 oraciones, y en este párrafo puedes advertir que al inicio, en la primera oración, observas la idea principal. Entonces estás frente a un párrafo analizante. Tenemos también el otro tipo, que es el parágrafo sintetizante. Llevan la idea principal en la última oración. Es decir, tienes un parágrafo, como les indiqué, de 9 líneas, supongamos de 6 oraciones, y lees y vas leyendo todas las oraciones, llegas a la última oración, ¿no? Y lees muy bien y te das cuenta que la idea principal está en la última oración. Entonces, a este párrafo o parágrafo o acápite se le denomina párrafo sintetizante, en definitiva. Ya, me dirán algunos, profesor, ¿por qué dijo usted leyendo? Porque se dice leyendo, al igual que los otros gerundios, como cayendo, trayendo, yendo. ¿Qué es eso de decir leendo? ¿Qué es eso de decir traendo, caendo? No decimos endo, ¿verdad? Entonces, hablemos bien el español, o como algunos prefieren, lengua castellana, aunque la lengua castellana quedó en desuso, ¿no? Bueno, existirán detractores y defensores, pero se dice leyendo, con Y, señores, señoritas, leyendo,
olvídate del leendo. Muy bien, no nos salgamos del tema, continuemos. Sintetizante, lleva la idea principal en la última oración. Tenemos también párrafos o parágrafos encuadrados. Las ideas principales van en la primera oración y también en la última. No son muchos los casos, pero sí se resalta, se complementa esa idea principal. ¿Pero no sería idea secundaria? No, porque la idea principal va al inicio y va al final. ¿De acuerdo? Tenemos también los párrafos paralelos. Todas las oraciones son importantes. Suele pasar que en una oración pequeña, sobre todo, puedas advertir, observar, contemplar solamente las oraciones, o mejor dicho, puedas observar que todas son importantes, que no hay ideas secundarias. ¿De acuerdo? Estamos frente a un párrafo paralelo. ¿De acuerdo? Luego tenemos el otro tipo de párrafo, analizante sintetizante. La idea principal está en el medio del párrafo, analizante sintetizante, así es. Vas leyendo y en la mitad del párrafo encuentras la idea principal. Recordemos entonces, el párrafo analizante, la idea principal está al inicio, el párrafo sintetizante, la idea principal está al final, el párrafo encuadrado, las ideas principales van en la primera y en la última, el párrafo paralelo, todas las oraciones son importantes, el analizante y sintetizante, la idea principal está en el medio del párrafo. Muy bien. Hablemos de las secuencias. ¿Qué son las secuencias? Las secuencias, o en singular, la secuencia es una red de relaciones jerárquicas, una totalidad que se puede descomponer en partes relacionadas entre sí y con el todo. ¿Cómo es esto? No entiendo nada. Bueno, expliquemos. Las secuencias contienen jerarquía y contienen relaciones, naturalmente. Esta jerarquía está circunscrita en relaciones, ¿de acuerdo? Y estas relaciones son plausibles de descomposición. Así es. Y esta descomposición nos permite analizar el texto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más podemos decir que es una secuencia? Una secuencia es una entidad relativamente autónoma, dotada de una organización interna que le es propia. La secuencia se ubica dentro de la estructura textual, entre párrafos y textos, constituyendo una unidad textual que tiene un conjunto de propiedades elementales y está formado por enunciados o proposiciones. Las secuencias básicas son narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo. Así es, las secuencias, ¿no? Y para esto se utilizan también las propiedades textuales que ya vamos a ver poco a poco. Lo único que quiero decirles es que las secuencias, como el mismo término lo dice, secuencia, tiene relación con un discurso, con la continuidad del texto, cómo evoluciona el texto, oración tras oración, enunciado tras enunciado. ¿Qué tipo de conectores observas? Si observas muchos conectores de determinado tipo, entonces la secuencia tendrá determinadas características. Si estás frente a un texto narrativo, observarás muchos verbos, muchas acciones, hechos, ¿no? Hechos en movimiento. Entonces, la secuencia es narrativa. La secuencia es narrativa, claro que sí. En cambio, si no utilizas verbos, pero utilizas muchos adjetivos, ¿no? Estás frente a una secuencia descriptiva. Así es, frente a una secuencia descriptiva. Pero al hablar de secuencias, no se trata de decir qué tipo de secuencia observas, si descriptiva o narrativa. No, debemos analizar también los otros elementos. ¿De acuerdo? Si es que estamos frente a una narración, debemos descomponer ese párrafo, ese parágrafo, ese enunciado narrativo.
y analizar desde todo punto de vista cohesivo, de coherencia, desde el punto de vista de la adecuación, desde el punto de vista de las progresiones temáticas, desde el punto de vista de las propiedades textuales. ¿De acuerdo? Muy bien, las secuencias. Hablemos del texto como unidad textual. El texto como unidad textual. Es la unidad lingüística más amplia de comunicación que tiene unidad e intencionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. También se definiría discurso, ¿no? Generalmente aparece constituido por un conjunto de párrafos. Así es. Así es. Entonces recuerden que el texto es una unidad textual. Es la unidad lingüística más amplia de comunicación. Así es. ¿Por qué? Porque al analizar un texto podemos analizar la gramática descriptiva de este texto. Es decir, podemos hacer un análisis semiótico, semántico, podemos hacer un análisis pragmático, un análisis fonético, morfológico, lexical de nuestro texto. Y estamos frente al texto, ¿no? Muy bien, entonces es una unidad lingüística más amplia de comunicación, que tiene unidad e intencionalidad. Muy bien. Hablemos de las categorías textuales. ¿Cuáles son las categorías textuales? La macroestructura, la microestructura y la superestructura. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo termina en estructura, como pueden observar. En relación a la microestructura no va a haber problema, porque micro es pequeño, macro, grande, ¿no? Global. Y super, al parecer también la preposición nos da a entender que es grande. Entonces podríamos colegir quizá que entre macroestructura y superestructura habría un problema, ¿no? Pero vamos a resolver este problema. Muy bien. La macroestructura es la parte abstracta, la superestructura, la parte física, la estructura física. Recalco, macroestructura, estructura abstracta, ideal. La superestructura es la estructura física. La macroestructura, recuerden, es la estructura global del significado de un texto. Resaltemos la palabra significado. Esto es la información más importante que uno recuerda de la conversación de un artículo leído. Por ejemplo, ¿no? De la conversación o de un artículo leído, quise decir. Así es. O de algún texto leído, ¿no? Se formula básicamente a través de una macroproposición, frase temática o resumen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la macroestructura en un texto narrativo podría ser la macroestructura en un texto narrativo podría ser Juan salió temprano de su hogar, llegó al mercado, compró naranjas, volvió a casa, hizo un delicioso jugo y se quedó dormido, ¿no? Este puede ser el resumen de toda una historia de 10 páginas, ¿no? Pero este resumen está dando a conocer la información que contiene esas 10 páginas. Este resumen constituye la macroestructura. ¿Qué es una macroestructura? Es el resumen que has ideado a partir de un texto. ¿De acuerdo? Si has tenido una conversación con alguien, tú resaltas las ideas principales, es tu macroestructura. Si has leído la Ilíada y la Odisea, resaltas las ideas más importantes y es tu macroestructura, ¿no? En cambio, la superestructura es el esquema físico, es el esquema del texto. La superestructura es un plan que se sigue para la aparición de las partes, categorías de un texto. Por ejemplo, en el relato encontramos las siguientes categorías: marco, complicación, resolución y evaluación. O si se quiere, inicio, nudo, desenlace.
inicio, nudo, desenlace. ¿Verdad que sí? Así es. Inicio, nudo, desenlace. Viene a ser la superestructura. ¿Y qué es la macroestructura? El resumen de una historia, de un texto, de un diálogo, de una conversación. Macroestructura igual a resumen. Superestructura igual a esquema físico del texto. ¿No? Muy bien. ¿Y qué es la microestructura? No hay problema. Es la estructura de las oraciones y secuencias del discurso de carácter local. Es decir, la relación semántica entre oraciones. Es la estructura del enunciado, simplemente. Que contiene un sintagma nominal, un sintagma verbal. Que contienen algunos operadores, ¿no?, dentro de la oración. Nada más. En otras palabras, microestructura es enunciado. ¿Sí? Muy bien. Y secuencias. No nos olvidemos. Hablemos ahora de las propiedades textuales. Las propiedades textuales más conocidas son la cohesión, la coherencia, la adecuación. Algunos agregarán a este grupo la corrección o gramática. Es válida esa alternativa, no obstante, nos quedaremos en esta oportunidad con la cohesión, la coherencia y la adecuación. Las propiedades más importantes. Hablemos de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es una propiedad que trata de cómo se enlazan formalmente los elementos de un enunciado y los enunciados entre sí, para que la información sea más comprensible. La cohesión es la propiedad superficial del texto. Es decir, superficial significa que está encima, que es visible, que no necesitas hacer ejercicios semánticos, ¿no? Semánticos o de comprensión profunda. Sí. En otras palabras, la cohesión significa adherencia y conexión entre frases y párrafos. Conexión y adherencia. Pero esta conexión no está solamente entendida, comprendida a nivel de los conectores, no. Muchos entienden que la cohesión termina con la comprensión y el uso y la comprensión de los conectores, y los conectores básicos en sí. Juan juega y María baila. El rasgo que une a estos enunciados vendría a ser la I. Ahí está la cohesión. Sí, pero es una comprensión básica de la cohesión. La cohesión va más allá de esta simple comprensión de los conectores. La cohesión también es referencias, como podemos ver ahí, en el recuadro dorado, ¿no? Mostaza, de color mostaza, ¿no? Estos mecanismos son referencia, sustitución, elipsis, paráfrasis, conectores. Claro que sí. Vamos a profundizar esta parte, sí. Pero estamos tratando de dar luces primigenias para que en las siguientes explicaciones podamos tener mayor comprensión. Y la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es la propiedad semántica del texto que relaciona la información, dando unidad al sistema discursivo y organiza las ideas mediante una estructura comunicativa de manera lógica y comprensible. Relaciona los conceptos, las proposiciones, los temas y los subtemas. Así es, la coherencia ya no es la propiedad superficial como si lo era la cohesión. La coherencia se va más al significado. Es una propiedad semántica. Recuerden que la categoría o la categoría gramatical, o diremos el área gramatical de la semántica, tiene que ver con el significado, no solamente de las palabras, sino de los enunciados, de las frases. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, diremos que la coherencia es la propiedad semántica del texto. Al decir propiedad semántica, queremos indicar que la coherencia permite a la persona analizar un texto de manera profunda, a nivel de su significado, a nivel de la lógica, a nivel del sentido
lógico que se le da a las cosas, fundándonos en la operatoriedad de las cosas. Si yo tengo un objeto cualquiera y ese objeto es soltado, el objeto se va a ir hacia abajo, no se irá hacia arriba. Entonces a esto se denomina operatoriedad. Esto va a suceder siempre. La gravedad, ¿no?, va a suceder siempre, al menos en nuestro planeta Tierra, al menos en este contexto del siglo XXI, del tercer milenio, ¿no? Va a suceder siempre eso. Entonces, la coherencia se funda en la operatoriedad de las cosas, y esta operatoriedad de las cosas, que es irrefutable y es irrebatible, también en el texto es irrefutable y es irrebatible. Imaginémonos que en mi texto yo diga, hoy es lunes porque ayer fue sábado, ¿no? Entonces, aquí los significados no encajan. Hoy es lunes porque ayer fue sábado. A nivel cohesivo, puedo analizar mi construcción textual y no puedo encontrar ningún error. Esta construcción cohesiva de mi texto, que hoy es lunes porque ayer fue sábado, puede ser aceptada, correcta, ¿no? Contiene una adecuada cohesión. Pero a nivel de coherencia está mal. Hay un error, hay un vacío, hay una limitación. Hoy es lunes porque ayer fue sábado. Es un texto, una aseveración, un enunciado incoherente, porque hay una limitación, hay un vacío de información. Ahí podemos observar que los significados, que los elementos semánticos no encajan. Y como no encajan, entonces estamos frente a una incoherencia. Entonces nos damos cuenta que la coherencia es la propiedad semántica, es la propiedad del significado. Pero este significado debe sustentarse en la operatoriedad. Agarro un objeto, lo suelto y se va hacia abajo. Si yo voy a indicar en mi texto que el cielo está completamente despejado, por lo tanto, al cabo de 5 minutos lloverá. No tiene sentido. No hay coherencia. Entonces, la coherencia se funda en el sentido semántico de las cosas. La coherencia es la propiedad semántica del texto, que relaciona la información, dando unidad al sistema discursivo y organiza las ideas mediante una estructura comunicativa de manera, ojo, escuchen bien, de manera lógica, comprensible, operatoria. ¿De acuerdo? Muy bien, relaciona los conceptos, las proposiciones, los temas y los subtemas. ¿Existen clases de coherencia? Sí, 3 tipos de coherencia existen. En primer lugar, tenemos la coherencia local o lineal. La coherencia local o lineal es la conexión entre oraciones a través de distintos tipos de relaciones semánticas, causal, de contraste, secuencial, etcétera, etcétera. Tenemos una coherencia global, que es la caracterización del texto como una totalidad y se define a través de la formulación de la macroestructura, temas y subtemas. La coherencia pragmática es la adecuación permanente entre texto y contexto. Algunos textos solo son coherentes en contextos determinados, ¿de acuerdo? Entonces no nos olvidemos, tenemos una coherencia local o lineal que se da a nivel de oraciones. Yo construyo una oración y si esta oración no tiene sentido, entonces es incoherente. Estoy frente a una limitación, frente a una ausencia de coherencia local o lineal. Pero si mi oración contiene propiedades de coherencia, contiene sentido, contiene elementos semánticos comprensibles y lógicos, aceptados, pero no solamente aceptados, sino operatorios, porque la aceptación a veces dista de la operatoriedad, ¿no? Entonces, la coherencia local o lineal tiene que ver con la oración, con los enunciados
y las secuencias y las relaciones semánticas. La coherencia global ya se da a nivel de texto construido grande, a nivel de conjunto de párrafos, ¿de acuerdo? Y la coherencia pragmática se da a nivel de contexto, a nivel de contexto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, repasemos una vez más. Coherencia local o lineal a nivel de oraciones y enunciados. Coherencia global a nivel de parágrafos en conjunto. Y coherencia pragmática a nivel de contexto. A nivel de contexto. Si supongamos, estamos frente a un texto oral, hemos llegado de visita a una casa de un vecino, ingresamos, estamos en la sala, de pronto estamos conversando con el vecino, ingresa su hijo y le dije, ya lo traje. Se dirige a su papá y le dice, ya lo traje. Para mí, que soy la visita, ese mensaje, ya lo traje, es incoherente. Pero para el vecino es coherente, porque el vecino le dijo anteriormente, trae la llave del carro, ¿no? Y el hijo le dijo, al ingresar a la sala, ya lo traje. Entonces, si es que yo no veo el objeto, es decir, la llave, para mí es algo incoherente lo que está diciendo, porque no tengo toda la información. Pero el padre sí entiende el mensaje. Entonces, para el papá, ese mensaje es coherente. A esa coherencia del contexto se le denomina coherencia pragmática. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos otra propiedad que es la adecuación. La adecuación es la propiedad pragmática del texto que determina la selección de elementos o palabras de acuerdo al contexto. Así es. ¿Qué es la adecuación? Que el mensaje, el texto, debe tener determinadas características que puedan permitirte comprenderlo en toda su integridad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tenemos algunos criterios de adecuación? Claro que sí. La función del lenguaje es un criterio, puede ser referencial, apelativa, expresiva o estética. La elección del canal también, así es, no debe haber ruido, ¿no? La comunicación escrita, oral, visual, simbólica. La variedad idiomática, debes hablar el español en este caso, porque si no, tu texto no va a ser adecuado, ¿no? O puede ser la lengua culta, puedes tener un registro formal, coloquial, etc. La variedad del discurso también es un criterio de adecuación, narración, descripción, exposición, el empleo de formatos expresivos adecuados, noticia, informe, instancia, etcétera, son criterios de adecuación. Tu texto debe ser adecuado para su respectiva comprensión. Si le damos un texto especializado de medicina en alguna especialidad compleja a un niño de 9 años, es posible que entienda algunas partes, pero otras no. ¿Por qué? Porque ese texto no es adecuado para un niño de 9 años. Como tampoco un texto escrito en portugués no es adecuado para una persona que habla el idioma español. Entonces el texto tiene que ser adecuado. Si es que no contiene el texto coherencia y cohesión, y los mensajes pueden entenderse de otro modo, algunas partes pueden contener vacíos o limitaciones, entonces estamos frente a un texto inadecuado también. ¿De acuerdo? Muy bien. La adecuación, la coherencia y la cohesión no son islas, no son categorías que funcionan de manera aislada, no. Sino más bien la cohesión, la coherencia y la adecuación van de la mano, interactúan. Por eso podemos decir que un texto coherente puede ser inadecuado. Un texto cohesivo puede ser coherente o también puede ser incoherente. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería todo en esta oportunidad en cuanto a mi exposición.